mucho cuidado con este tipo de pacientes porque mayormente tiene, sobre todo en mujeres, tienen sangrado menstrual abundante y caen fácilmente en lo que es anemia por deficiencia de hierro. Siempre hay que preguntar, sobre todo a las damas, cuál es su volumen de menstruación, cuántas veces menstruan, cuántos días, cuál es el volumen aproximado, cuántas toallas higiénicas ha consumido en este periodo menstrual o el último, si hay presencia de coágulos o no, qué tamaño es el coágulo, si supera el diámetro de una moneda de 20 céntimos, entonces ya el sangrado es importante, chicos, es importante, ¿no? El volumen que deben sangrar aproximadamente las damas es de 80 ml en todo el periodo menstrual. Si supera esto, bueno, fácilmente caemos en anemia, ¿no? Y en varones es un poquito más difícil, se asocia más a lo que es las gastritis, ¿no? Gastritis producidas por el Helicobacter pylori, y no solamente por la presencia del Helicobacter pylori, sino también por el uso excesivo de antiácidos, ¿no? Entonces esto va a cambiar el pH del duodeno y esto va a evitar que la absorción se dé adecuadamente. Entonces, estos parámetros son importantes para poder iniciar nuestra charla. Miren, el hierro es un metal pues que abunda en nuestro universo, ¿no? Miren, ocupa uno de los principales puestos en abundancia en nuestro organismo, en nuestro planeta. Bueno, la corteza es aproximadamente el 5%, ¿no? Y entre los metales solo el aluminio es más abundante en un 8%. Imagínense la magnitud, la cantidad que tenemos. Si uno ve a su alrededor, en su cuarto, hay mínimo varios objetos que están hechos por metal, ¿no? Incluso las paredes o las columnas tienen un contenido de hierro. Entonces, se dan cuenta que es importante en nuestra vida y dentro de nuestro organismo también es importante, ¿no? Miren, forma el núcleo de la Tierra, está formado aproximadamente por el 70% de hierro y níquel, generando al moverse en el campo magnético, ¿no? Es importante que tenga estos dos ingredientes. Una cosa es deficiencia de hierro y otra es anemia. Y cuando se juntan, hacen anemia por deficiencia de hierro. La anemia por deficiencia de hierro tiene un código sí diferente a lo que es deficiencia de hierro. La anemia por deficiencia de hierro tiene un código de D50.9 y la deficiencia de hierro tiene el E61.1. Se dan cuenta, son dos cosas diferentes, pero cuando se juntan, hacen anemia por deficiencia de hierro. La estructura de la hemoglobina, justamente el lugar donde habita el hierro, ¿no? ¿Cuántas moléculas de hierro tiene cada estructura de hemoglobina? Tiene aproximadamente 4. No son 4, sí, 4 moléculas que van a fijar el oxígeno. Un glóbulo rojo va a tener más o menos de 200 a 300 millones de moléculas de hemoglobina, imagínense la magnitud, ¿no? ¿Cuántas moléculas de hemoglobina tiene un glóbulo rojo? Acá hay una discrepancia, ¿no? Siempre hay que fijarse la procedencia del hierro, si es de origen animal o de origen vegetal. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando vamos a ver las vías de absorción del enterocito, van a tener dos vías de absorción, tanto para el origen animal como el vegetal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que identificar bien, ¿no? ¿Por qué vía van a ser absorbidas? Porque si nosotros asociamos el hierro de origen vegetal, podemos asociarlo con el ácido ascórbico. En cambio, el de origen animal no tiene importancia si lo asocias con el ácido ascórbico o no, o la vitamina C. Entonces, el de origen animal se dan cuenta que tiene el 30% de absorción, a diferencia del de origen vegetal que tiene el 5% de absorción. ¿En dónde se encuentra más? ¿En qué alimentos se encuentra el de origen animal? En los mariscos, pescados, ¿no? Pescado azul sobre todo, carnes, huevos. En cambio, el de origen vegetal, como su nombre lo dice, en los legumbres, frutos secos y semillas, ¿no? Uno está en estado ferroso y el otro está en estado férrico. Importante, ¿no? Importante la función del hierro, la importancia que cumple en nuestro organismo, ¿no? Pues miren, va a cumplir diferentes funciones, ¿no? Una remodelación tisular, ¿no? También va a ayudar en una disfunción mitocondrial, ¿no? Es ahí en la mitocondria donde llega a cumplir una de las funciones más importantes, ¿no?
también está relacionada con la apoptosis. Y esto justamente cuando vemos el desarrollo fetal, vemos que está muy relacionada a la formación de neuronas también el hierro. Y miren, también en la maduración y consolidación del sistema nervioso también tiene que participa el hierro, ¿no? Como un cofactor para la síntesis lipídica en la mielinización, ¿no? Para la mielinización que nos sirve para el desarrollo cognitivo y motor del ser humano. Y el fierro también actúa como cofactor para la síntesis de neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina y la serotonina, ¿no? ¿Y estos en qué intervienen? En el aprendizaje, memoria y conducta. O sea, el hierro, con el transcurso de los años, ha cobrado más importancia. No solamente para la formación de glóbulos rojos y estos para el intercambio gaseoso, sino también para la formación de neuronas. Se dice que en la semana 30, que es el pico de formación de neuronas en los fetos, debería haber una buena cantidad de hierro para la formación de una adecuada formación y cantidad también de neuronas en esa semana, en la semana 30. Miren, acá está cómo se absorbe el hierro, ¿no? Nuestro alimento, básicamente un filete de 100 miligramos de carne puede aportarnos más o menos el 10 o 15 miligramos de hierro. Esto va a pasar por el estómago y va a llegar al duodeno, donde están los receptores. Miren, y dense cuenta que la absorción es mínima, ¿no? Algunos libros, la mayoría de libros dice 2 miligramos. Como dice la diapositiva, es 2 miligramos. Eso les voy a preguntar, chicos, al final. ¿Cuánto de hierro se absorbe cuántos miligramos de hierro se absorbe diariamente, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, la mayoría de libros dice 2 miligramos, pero que en la diapositiva dice 1 miligramo porque también algunos libros lo dicen así. Entonces, y la pérdida igual, la pérdida también es la misma cantidad. Si es 2 miligramos o 1 miligramo, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Y las pérdidas básicamente es por descamación de epitelios, ¿no? También en la menstruación en las mujeres y en el embarazo también se puede dar. ¿Cómo está distribuido el hierro? En la hemoglobina está el 65-70% de nuestro hierro total. En la ferritina y en la hemosiderina el 25-30%, en la mioglobina el 5%, en las enzimas el 0.5% y en la transferrina 0.1%. ¿Se dan cuenta toda la distribución del hierro? Y ahora lo hablamos relacionados a los órganos, ¿no? Mira, el hígado, ¿cuánto tenemos de hierro aproximadamente? De 2.500 a 3.000 miligramos de hierro. ¿Y cómo están distribuidos? Están distribuidos en el músculo 300 miligramos, en el hígado, básicamente el hígado es un lugar de depósito de hierro, actúa como depósito, tiene más o menos 1.000 miligramos de hierro. El tejido, el retículo endotelial, donde están los macrófagos, o sea, estamos hablando del vaso, 600 miligramos. La circulación es la que tiene mayor cantidad de hierro, ¿no? Los glóbulos rojos, la gran masa eritrocitaria va a tener 1.800 miligramos de hierro. El tejido óseo, 300 miligramos. Importante, ¿no? Y la transferrina va a contener aproximadamente 300 miligramos, ¿no? Acá está justamente lo que les quería mencionar. Cómo es la absorción del hierro, ¿no? El hierro, una vez ingerido, pasa por el estómago, luego pasa por el duodeno, y en el duodeno tiene que cumplir una condición. Tiene que estar en un pH de 5.5 y luego tiene que, si está en estado férrico, tendrá que convertirse en estado ferroso. El hierro que se encuentra en estado férrico básicamente es de los vegetales, ¿no? Mire, se dan cuenta, el hierro va a necesitar de la vitamina C en la mayoría de casos para poder ser absorbido, ¿no? Acá hay una diapositiva también que es interesante y acá también te explica las dos vías que hay, ¿no? Las dos vías de absorción. En uno necesita el transportador divalente de metales y en el otro no necesita ese transportador, ¿no? Básicamente el que proviene de los vegetales es el que necesita el transportador divalente de metales. Acá está, ¿no? Necesita la vitamina C, el hierro en estado ferroso, férrico, se transforma en estado férrico, el hierro en estado férrico se convierte en estado ferroso, ¿no? Por la acción del citocromo B duodenal.
y luego se junta con la vitamina C para ser absorbida a través del canal del transportador divalente de metales, ¿no? Una vez ingresado al enterocito, pasa a la ferritina. Una vez que haya alta necesidad, sale de la ferritina y se va hacia la ferroportina. La ferroportina está controlada por la epsidina, ¿no? Una vez que sale de la ferroportina, hay una enzima, la efastina, la vuelve a transformar en estado ferroso a estado férrico, ¿no? Para que sea transportado por la transferrina. Esa es toda la vía. En cambio, el estado ferroso no tiene un transportador exclusivo para el hierro. Pasa igual en estado ferroso al enterocito. Según la necesidad puede irse hacia la ferroportina o quedarse almacenado como ferritina en el enterocito, ¿no? Y la vía es menos compleja que la absorción del hierro que proviene de los vegetales, que es el estado férrico. Acá otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo también para que vean. Si la epsidina baja, hay más transporte de oxígeno, más transporte del hierro de la ferritina a la transferrina. En cambio, si la epsidina sube, entonces hay más retención de hierro y el hierro no va a pasar fácilmente hacia el torrente sanguíneo para ser transportado por la transferrina. Se va a retener acá, ¿no? En los depósitos de hierro. Acá también otro ejemplo, pero esto ya lo inverso. Sabemos cómo llega del enterocito al torrente sanguíneo y también del torrente sanguíneo pasa a los macrófagos, ¿no? Y los macrófagos, ¿qué van a hacer? Lo van a distribuir a los glóbulos rojos más inmaduros, ¿no? Estamos hablando de los glóbulos rojos que están en la médula ósea, ¿no? A esos glóbulos rojos que son inmaduros estamos hablando del eritroblasto basófilo, del policromático, ¿no? Del eritroblasto, ¿no? De eso estamos hablando, de ellos. Entonces, los macrófagos van a hacer que llegue este hierro que llegó a nosotros a través de la dieta, va a pasar por el enterocito, va a llegar al torrente sanguíneo hacia la médula, hacia los macrófagos, y los macrófagos le van a aportar el hierro a los glóbulos rojos inmaduros para que estos comiencen su maduración y salgan nuevamente al torrente sanguíneo como glóbulos rojos maduros. Y así es como se da, ¿no? Esta es una foto, este es un esquema, pero acá vemos la foto, ¿no? La foto de cómo el macrófago va nutriendo, ¿no? Va distribuyendo el hierro, los glóbulos rojos, ¿no? Para que estos glóbulos rojos inmaduros se carguen de hierro y comiencen su maduración, ¿no? Para que comience su maduración. Si nosotros hablamos específicamente de qué tipo de glóbulos rojos son inmaduros, ¿no? Los policromáticos o los eritroblastos basófilos, estos son estos de acá, ¿no? Y este fenómeno, ¿cómo se llama? Rofiocitosis. Entonces también les voy a preguntar, chicos, ¿cómo se llama el fenómeno por el cual el macrófago pasa el hierro hacia glóbulos rojos inmaduros? Y ustedes me tienen que contestar rofiocitosis. ¿Qué signos y síntomas encontramos en anemia? Hay varios, no hay muchos, de verdad que lo que tenemos acá solamente son algunos. Pero para que podamos reconocerlos básicamente, nosotros tenemos que a veces fijarnos, si nosotros buscamos signos, tenemos que fijarnos en el paciente, tratar de buscar algunos síntomas, porque los pacientes cuando llegan a la consulta minimizan sus problemas, sus cambios emocionales, sus problemas de sueño, sus problemas de debilidad muscular. Para ellos les parece algo normal. Llegan ellos a más o menos a acostumbrarse a esa forma, ¿no? Y que cuando uno le pregunta ¿qué es lo que tienen? No tengo nada, doctor, me han enviado solamente por el tema de que la hemoglobina está baja. Entonces, no es así, pues, no es así. Ahí uno va preguntando y escarbando y va encontrando varias cosas, ¿no? Problemas cutáneos, básicamente sabemos que es la palidez de piel y mucosas, y también puede haber ictericia, ¿no? Cuando estamos frente a una anemia severa o moderada, la calidad de los glóbulos rojos es baja, se comienzan a romper
y que tenemos un grado de ictericia, pero la ictericia es leve, no es severa, no es como una anemia hemolítica, pues, ¿no? En la anemia hemolítica que el paciente se nota la ictericia de lejos. En cambio, en este tipo de pacientes con anemia, por deficiencia de hierro, la ictericia es leve. Problemas respiratorios, sí, hay taquipnia, ortopnia, hay polimnia, ¿no? Disnea de esfuerzo, ya sea pequeños, medianos o grandes esfuerzos. También hay problemas cardíacos, los pacientes sienten las palpitaciones, hay taquicardia, soplos, ¿no? Por la anemia produce soplos, ¿no? Cuando uno pone el estetoscopio a nivel de la válvula mitral, puede escuchar incluso algunos soplos. Neurológicos, las cefaleas, ¿no? Y los vértigos. Incluso hay problemas psiquiátricos, ¿no? Como por ejemplo ese gusto por la tierra mojada, el combustible, el betún, el hielo. Hay un deseo por comer esas sustancias y que uno los ve y pues dice, ¿qué está pasando, no? Entonces, los pacientes llegan a tener hasta esos problemas. Uno les pone el hierro endovenoso y desaparecen la mayoría de síntomas. Problemas digestivos, hay anorexia en menos frecuencia, diarrea también en menos frecuencia y pérdida de peso también en menos frecuencia, ¿no? Problemas anímicos, hay cambios emocionales, lógicamente, ¿no? Puede estar más irritable, más sensible, ¿no? También pueden sufrir de insomnio, algunos no solamente hay mucho sueño, sino también hay insomnio, hay trastornos del sueño en los pacientes con hemoglobina. Y unos signos, la quielitis angular, ¿no? Eso también no es tan frecuente, pero sí nos dice ya que hay un problema de deficiencia de hierro. La glositis, la coilionitis, hay siempre problemas con caída del cabello y también con las uñas, ¿no? Son uñas frágiles, se rompen fácilmente, son algo deformes, ¿no? Entonces hay que ver siempre hay que dirigir la mirada siempre para cuando uno sospecha de anemia por deficiencia de hierro. Entonces, este es un esquema para ver cómo los glóbulos rojos, si nosotros nos ponemos a pensar en una mujer, va perdiendo, en cada ciclo menstrual va perdiendo cierta cantidad de hemoglobina o cierta cantidad de hierro. Va bajando. Al principio solamente es anemia, luego se convierte en una deficiencia de hierro. Le hacen ustedes un dosaje de ferritina y la ferritina va a estar pues en 10, 9. Cuando uno cuando ya tiene ferritina de 10 para abajo, ya, y le pregunta, señora, ¿tiene gustos raros como por ejemplo la tierra mojada o tal vez el hielo o una sustancia tal vez media rara como el betún o algún combustible? Si te dice sí, ya tú puedes imaginar, predecir que sus depósitos de hierro están bien bajos, pues, ¿no? Y básicamente ¿dónde están las reservas? En el hígado, en la médula ósea y también en el enterocito, ¿no? En los macrófagos también tenemos reservas de hierro, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Ya con los signos y síntomas ya te están diciendo muchas cosas. Las fases de la anemia. Como les dije, primero es anemia, después deficiencia de hierro. ¿Y cómo investigamos esto? ¿Cómo investigamos si estamos frente a un paciente con anemia? ¿Cómo lo confirmamos? Porque ya uno cuando nos dice ya los signos y síntomas que hemos mencionado y pedimos un examen o solicitamos un examen de laboratorio, ya confirmamos, ¿no? Para poder darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente, ¿no? La ferritina es muy importante solicitarla. Es muy importante solicitarla. Si ustedes van a cualquier laboratorio van a ver que los valores van a estar alrededor de 5, 10, 15. Esos son parámetros que se usaban en los 80, ¿no? Actualmente se usan parámetros de 30 a 40, ¿no? Ahorita todavía hay una confusión, ¿no? Los europeos utilizan como un parámetro mínimo 30 nanogramos por decilitro y los americanos utilizan 40, ¿no? Ya un promedio 35, ¿no? O sea, la paciente debería tener por lo menos 35 microgramos de ferritina para poder decir que tiene al menos lo mínimo de hierro en su organismo. Si esto baja, entonces estamos
a un paciente con anemia si es que tiene hemoglobina por debajo. Actualmente hay un factor de corrección que está en 2.5 para nuestra altura, o sea, si tiene 13.5 para abajo es anemia. Pero si tiene una ferritina por debajo de 35, entonces estamos frente a una anemia por deficiencia de hierro, si ambos están bajos, ¿no? Ahora, también podemos investigar anemia en la lámina periférica. En la lámina periférica, ¿cómo la vamos a encontrar? Vamos a encontrar microcitosis. ¿Y por qué digo que es microcitosis acá? Porque siempre comparamos con el núcleo del linfocito. Este es un linfocito. Y si el núcleo del linfocito es más grande que el glóbulo rojo, entonces estamos frente a una microcitosis. Ahora, ¿cómo digo que es hipocromía? Cuando veo que los glóbulos rojos parecen llantas de bicicleta y no llantas de carro. No se dan cuenta que la llanta de carro es un poco más gruesa y la llanta de bicicleta es un poco más delgada. Entonces, si uno ve esto versus uno de estos de acá, pues, ¿no? O este de acá es un poco más grueso, este es un glóbulo rojo normal y este es uno hipocrómico. Si yo encuentro 10 en un campo, estoy frente a una hipocromía, ¿no? Entonces, acá hay hipocromía y también hay microcitosis. Si encuentro 10 igual, 10 glóbulos rojos que están por debajo del diámetro de un linfocito, igual, microcitosis, ¿no? Le pedimos un hemograma completo y el hemograma confirma todo esto y tenemos que darle el tratamiento, ¿no? También se pide el hierro sérico, que debe estar alrededor de 40 o 50. También pedimos saturación de transferrina, que debe estar por encima de 20, ¿no? Saturación de transferrina que está por debajo, entonces ya nos dice que también estamos frente a un paciente con deficiencia de hierro. En la altura, ya hemos hablado algunas cosas, ¿no? Ya hemos hablado sobre los factores de corrección actuales. Los factores de corrección antiguos eran 3.1 para nuestra altura y ahora es 2.5, ¿no? La OMS, bueno, desde el año ya 2000 nos instauró un factor de corrección de 3.1. Y hace un año nos ha cambiado este factor por 2.5, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Cada vez que vamos subiendo a grandes alturas, el grado de hipoxia va aumentando y esto hace que la hemoglobina comience a subir. Hay varias fórmulas para poder también determinar la cantidad de oxígeno que necesitas. La atmósfera o la presión barométrica aumenta y por lo tanto también el consumo de oxígeno disminuye y entramos en hipoxia fácilmente. Y este es el factor de corrección que les hablaba de la OMS del año 2000, ¿no? 2000 más o menos es cuando instaló eso. Y miren, vamos subiendo a grandes alturas y el factor de corrección también va aumentando, ¿no? Actualmente hemos cambiado eso, ya no es así, es 2.5 para nuestra altura, ¿no? Les mencioné al inicio sobre el sangrado menstrual abundante, la cantidad el volumen de sanguíneo que debe perder una dama por cada siglo es 80. Les voy a preguntar, chicos. 80 ml es el volumen máximo. ¿Y cómo lo cuantificamos? Si tenemos tres toallas empapadas de sangre, entonces ahí ya tenemos como 60 a 70, ¿no? ml. Entonces, o si manchamos la ropa interior o si se mancha también las sábanas al dormir, también ya podemos predecir que la pérdida es mucho mayor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en identificar el sangrado menstrual abundante en las mujeres, sobre todo a partir de la edad fértil, ¿no? Que comenzamos justamente se comienza a menstruar, ¿no? Miren, casi el 50% de las mujeres, como esto no es un tema muy importante, el sangrado menstrual abundante, pero eso para la mayoría de mujeres, pero para nosotros que estamos enfocados en anemia, para nosotros sí es importante. Miren, el 50% de las mujeres nunca había consultado al médico por el sangrado menstrual abundante. Ellas caen por casualidad nomás a nuestra consulta. Ellas vienen por la anemia. Uno investiga, y estamos frente a un sangrado menstrual abundante. Miren, casi del 50% al 49% es considerada sangrado menstrual abundante, ¿no? Y esto es también porque no le damos la importancia. El 62% de las mujeres no sabía que tenía sangrado menstrual abundante. O sea, no tenemos parámetros establecidos para poder decir, o sea,
hay herramientas, pero que son un poquito complicadas. ¿No? Yo, cuando les hablo de las toallas higiénicas, del volumen, más o menos por mi experiencia, más o menos calculo cuánto pierden por cada ciclo menstrual. Pero hay algunas herramientas que nos ayudan a cuantificar, ¿no? Cuánto es la pérdida sanguínea. Entonces, miren, dense cuenta de la gran magnitud. 62% de las mujeres no sabían que tenían sangrado menstrual abundante. Impo- ¿No? Y es lo peor de todo, que no sabían que era una condición médica. Sangran mucho y de verdad no. Yo una vez le pregunté a una paciente, a una paciente que tenía, ¿cuánto? 14 años. Le pregunto, disculpe, ¿no? Era una niña, vino con su mamá. ¿Sangras mucho en tu menstruación? Lo normal, me dijo. ¿Y cuánto es lo normal? No sabía cuánto era normal. Eh, manchas manchas tu ropa interior, manchas la cama, sí. ¿Y por qué dices que es normal todo eso? Porque mi mamá también tiene ese mismo problema o la misma condición. Miren, ¿a quién se aferra como valor normal, no? Alguien que también tiene el mismo problema, el sangrado menstrual abundante. Miren, el 23% de las mujeres que consultaron a un médico por el sangrado menstrual abundante, o sea, no como sangrado menstrual abundante, sino porque había una pérdida excesiva de menstruación, declararon que no recibieron información sobre alguna opción de tratamiento. Mira, toda esta literatura es del 2017-18 que salió a la luz y hasta actualmente, de verdad, en nuestro país no abordamos este tema. No es importante este tema, el sangrado menstrual abundante. Debería ser, debería ser un tema importante, sobre todo en la rama de la ginecología. Si ellos no pueden solucionarlo, deberían enviarlo al hematólogo. Porque esto no es un problema, esto podría ser un problema estructural o podría ser un problema de factores de coagulación. Estructural me refiero a que puede ser que el endometrio sea muy grueso, muy delgado y que condicione a un sangrado menstrual abundante. O si no, también que puede ser por presencia de miomas o pólipos, ¿no? Entonces, eso también puede condicionar a que una mujer sangre más de lo normal. Sabemos que el parámetro normal es 80 ml, ¿no? Entonces, si superamos eso, entonces ya nos da una alerta, ¿no? Para poder asistir a la consulta de un médico, ya sea ginecólogo o hematólogo, ¿no? Y si el problema ya es sistémico, entonces el hematólogo tendrá que solucionarlo, ¿no? O tal vez reparar la anemia también, ¿no? Dándole hierro endovenoso. ¿Te dan cuenta? Miren el sangrado, las estadísticas del sangrado menstrual abundante. Es uno de los principales factores porque las mujeres pierden tanta sangre, ¿no? Después, ¿qué le sigue? El embarazo, miren, ese cuenta. Y las hemorragias, ¿no? Gastrointestinales. O sea, se dan cuenta, o sea, la magnitud. Y nuestro país aborda este problema, no lo aborda, no le da la importancia adecuada. Simplemente repara el daño, mas no previene la enfermedad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esto es estadísticas a nivel mundial, ¿eh? No solo a nivel de nuestro país debemos estar mucho peor, ¿no? Y acá es lo que les mencionaba, ¿no? La regla o pérdida de sangre por ciclo menstrual, aproximadamente es 80 ml, ¿no? Por cada ciclo menstrual. ¿Y cuánto de hemoglobina se puede perder en cada ciclo menstrual? No puedes tener hasta 12.4. Si pierdas más de 80, miren cuánto vas a perder. Vas a llegar hasta 11.4, ¿no? Date cuenta. O sea, es importante saber y medir el volumen que se pierde por cada ciclo menstrual. Y acá hay una tablita que les quería enseñar para más o menos medir, ¿no? Medir la pérdida del volumen sanguíneo o parte del volumen sanguíneo por la menstruación, ¿no? Miren acá, miren el puntaje que se le da por cada. Acá, creo que acá en nuestra región no se usan mucho los tapones, pero sí se usan las toallas, ¿no? Miren acá un puntaje mínimo, un puntaje moderado y un puntaje alto cuando la toalla está empapada, pues, ¿no? Y acá son más condescendientes, ¿no? Si ven una toalla o dos toallas, le dan un puntaje alto, ¿no? En cambio, si la toalla no está embebida, le da un puntaje mínimo. Con 3 toallas de estas,
empapada, ya puedes decir que estás frente a un sangrado menstrual abundante. Y tú puedes decir, en un día puede cumplirse, si en un día se puede cumplir eso. En un solo día con 3 toallas así ya está. Pues incluso algunas damas utilizan pañal de adulto para poder descansar, porque el sangrado en las noches rebasa la toalla y hace que manche las sábanas y eso la incomoda. Por eso es que se ponen hasta pañales y creen que es normal. No, pues. Un ml de sangre, ¿cuánto va a tener? 0.5 miligramos de hierro. Una toalla diurna de 50 ml aproximadamente, miren, una toalla diurna empapada puede soportar hasta 50 ml. Ya se den cuenta que 3 toallas son 150, hemos pasado los 80 ml. Y esto va a significar que hay una pérdida de 25 miligramos de hierro. Una toalla nocturna que son más gruesas, más consistentes, si uno va en el mercado, la va a encontrar, son más gruesas. Mira, aproximadamente aloja 70 ml, ¿no? Que son 35 miligramos de hierro. Imagínense, por cada ciclo menstrual, ¿cuánto perdemos? ¿Cuánto se pierde? Y de toallas nocturnas son 700 ml. Oye, eso ya se está acercando al litro, ¿no? ¿Y cuántos litros tenemos? Deberíamos tener aproximadamente 4.5 litros, ¿no? En los varones y 4 litros en las mujeres, hasta 3.5 litros dicen alguna literatura, y en los varones hasta 5.5 litros, ¿no? Imagínense, son las mujeres las que son las más afectadas. Y acá, ¿no? Miren el grado. Primer grado, segundo, tercer grado, y de acuerdo a esto vamos armando el puntaje, y supera el puntaje, supera los 5, y estamos frente a un sangrado menstrual abundante. Esta semaforización que hicimos en el hospital, este es un trabajo que hicimos con un grupo de estudiantes y también lo presentamos al hospital, y el hospital lo tiene como una herramienta para poder evaluar a las gestantes en el hospital 3 de Juliaca, ¿no? Sabemos que el sangrado menstrual abundante nos puede llevar a anemia, ¿no? Hay que evaluar bien a las mujeres en edad fértil. Cuando entramos al primer trimestre, entonces el primer trimestre hay una pérdida considerable por la formación del feto y la placenta, pero en el segundo trimestre esto se magnifica y otra vez se normaliza, entre comillas, en el tercer trimestre. El hierro endovenoso se coloca en el segundo y tercer trimestre, no se coloca en el primer trimestre. No hay suficiente literatura para poder, donde podamos apoyarnos para poder darlo en el primer trimestre. No está indicado. Está indicado en el segundo y tercer trimestre. Entonces así va bajando. Miren, dense cuenta cuánto va bajando, cuántos miligramos, a cuántos miligramos se llega al final del embarazo, que es el parto, ¿no? Y nosotros también que tenemos que crear estrategias para poder contrarrestar esta bajada a través de los alimentos o también a suplementos vitamínicos o también hierro vía oral. Si no es suficiente, mayormente no es suficiente, y tenemos que aplicar la vía endovenosa para poder revertir algunos signos y síntomas. Esta condición de anemia en la mujer o deficiencia de hierro puede también padecer el producto. Y cuando nace este producto, este niño va a sufrir de estas condiciones o estas malas condiciones de la ferritina, y le va a conducir esto a un mal desarrollo cognitivo, falta de aprendizaje, y que el paciente o que el niño se duerma en su periodo escolar, ¿no? Entonces, se dice que hay unos artículos que aparecieron en el año 2018, 2019, que decían que si un niño nace con una ferritina de 18 nanogramos por decilitro, decían que este niño, que eso predecía que un niño va a tener un buen desarrollo cognitivo durante su vida escolar. No todos los trastornos que puede producir una deficiencia de hierro, ¿no? Trastornos neurológicos, desmielinización, ¿no? En la mujer va a haber, en el niño, el producto, sobre todo, va a haber baja de peso al nacer, parto prematuro, ¿no? Riesgo fetal o muerte fetal, también puede haber. Los alimentos que son ricos en hierro mayormente son oscuros. Y como identificamos toda esta cartilla, tanto este es el anverso y este el reverso de una cartilla o un tríptico que nosotros sacamos para entregárselos a las mujeres
que están gestando, ¿no? Y era muy informativo para ellos, para que ellos sepan. Pero se ha ido desapareciendo poco a poco. Ahora viene un gran debate, el tratamiento. Básicamente el tratamiento profiláctico y también el tratamiento de primera línea es la vía oral, ¿no? Pero los pacientes mayormente que llegan a hematología ya han agotado esa posibilidad y yo ya recurro a la vía endovenosa. ¿Por qué ya agoté esa posibilidad? Porque ya el pediatra, el médico internista ya la aplicó, ya se lo dio al paciente. Entonces llegan a mí porque están cansados de recibir hierro vía oral y no tienen resultados, ¿no? Entonces, el hierro vía oral, miren las dosis, ¿no? Mayormente en dosis de tratamiento van de 3 a 6 miligramos por kilogramo día. Los diferentes textos pediátricos, de medicina interna, ¿no? Entonces, o de hematología, te dicen esa dosis, ¿no? Va de 3 a 6, miren, todos los textos, la mayoría. Esto en niños y en adultos de 600 a 100 miligramos. Vimos en la literatura, vimos en las primeras diapositivas cuánto era la absorción del hierro. Solamente era 1 o 2 miligramos. Miren cuánto le estamos dando. Le estamos dando de 60 a 100 miligramos por dosis a un adulto. ¿Esto qué le va a generar? Le va a generar estreñimiento. El estreñimiento le va a generar fisuras anales posiblemente. Las heces son duras y son negras. Entonces no sé quién de ustedes si han consumido o un familiar ha consumido sulfato ferroso, la va a ver. Entonces, en el 2021 vi un artículo en donde se decía que no se debe dar tal cantidad de hierro, se da lo necesario en forma interdiario y la hora precisa o más idónea para poder dar hierro en la noche. El artículo es muy interesante, tal vez cuando roten conmigo van a tener la oportunidad de desarrollarlo y es muy interesante ese artículo. Yo el artículo cuando lo vi, de verdad no, me sorprendió, no lo creí, entonces lo apliqué en el centro donde trabajo, agarré 20 niños y le di en forma diaria y al otros 20 niños en forma interdiaria y oh sorpresa, los dos grupos mejoraron, pero el que mejoró enormemente fue el interdiario. Entonces yo a partir de ese momento comencé a leerlo mucho mejor ese artículo, ver qué posibilidades más me abrían y actualmente uso el hierro interdiario en mis pacientes y me va muy bien, ¿ya? Entonces todos los pacientes tienen diferentes estados nutricionales, no todos son iguales. Así es que hay que investigar. Y para mí es importante no solamente la hemoglobina, para mí es importante la ferritina, ¿ya? Asociada al PCR. Eso, chicos, miren, la dosis acá, esto les voy a preguntar cuál es la dosis en niños. Me van a contestar de 3 a 6 miligramos por kilogramo día, por favor. En Malasia, si no me acuerdo, miren, crearon formaron el metal, hierro, en un pez. Y esto lo ponían, cuando estaba hirviendo el agua, lo ponían en la olla. O sea, hacían hervir su agua con este pez de acá. Y este pez, cuando estaba acá en el agua, estaba en un punto de ebullición, liberaba iones de hierro hacia el agua. O sea, era un agua con alto contenido de hierro. Esto lo usaban en forma diaria, o tomaban, lo consumían en forma diaria, y esto revirtió más o menos sus índices de anemia en un 15 a 30%. Simplemente con esto. El gobierno le repartió a todas las familias este pescadito, que es de hierro, lo hacían hervir en el agua y miren cómo revirtió, tuvo mucho impacto en la sociedad, ¿no? Ahora, los efectos colaterales, pues, del hierro. Hay un hierro que es bien tolerado que se llama polimaltosado y el otro que comúnmente lo encontramos en cualquier centro de salud, ya sea el MINSA o de salud, que es el sulfato ferroso. El sulfato ferroso de verdad no es bien tolerado, no tiene buena adherencia. No va a producir náuseas y vómitos, a diferencia del polimaltosado que no. Produce estreñimiento, el polimaltosado tiene moléculas, produce menos estreñimiento. Las heces son negruzcas, en el polimaltosado son menos. Acá dice no, pero es porque donde saqué esto, el artículo, era pues justamente referido al polimaltosado. Le pone no, sí, a comparación del sulfato ferroso, sí,
tiene cierto grado, pero en el sulfato ferroso sí es más notorio, ¿no? Pigmentación de los dientes, en el sulfato ferroso y en el polimetosado no, esto sí es verdad. Interfiere la absorción del calcio, sí, porque son pues metales y compiten pues por la absorción del hierro. Entonces el sulfato ferroso sí tiene una competencia con el sulfato ferroso al nivel del duodeno, ¿no? En cambio el polimetosado no, porque tiene una molécula de azúcar y eso le ayuda a la absorción. Tiene otra forma de absorción. Entonces, en anemia, siempre que aparezca anemia, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, pues, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial importante porque si nosotros vemos que tiene anemia, simplemente tiene anemia, tiene 7 de hemoglobina y le ponemos hierro, estamos obrando mal. Tenemos que hacer un dosaje de ferritina. Si sabemos que la ferritina está baja, entonces recién podemos poner hierro endovenoso o iniciar un tratamiento vía oral, porque muchas enfermedades, sobre todo las infecciosas y las neoplásicas, hacen que el hierro se esconda dentro de nuestro organismo. ¿Y dónde se esconde? Básicamente en nuestros órganos que son de depósito, como son el hígado, el vaso, la médula ósea y los enterocitos. Entonces, pasa este evento, ya sea neoplásico o infeccioso, y el hierro nuevamente se expresa en nuestras células, salen de los depósitos. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. Yo he visto mucha iatrogenia. 7 de hemoglobina le están poniendo hierro endovenoso. Les pido la ferritina y está en 1000, 1500. Mira, de verdad le están ocasionando un daño. ¿A dónde lo están mandando? A una hemocromatosis, hemosideremia. Y esto puede traer alguna consecuencia grave en el paciente a futuro, ¿no? ¿Cuál es el hierro más seguro? Miren, el vía oral, lógicamente que te va a producir muchos eventos adversos, depende del que tú utilices, pero su efectividad pues no es tan buena como la vía endovenosa. Anteriormente había un hierro, el hierro Dextran, que se utilizaba en forma intramuscular. Actualmente ya no se usa, ¿no? Pero tenía muchos eventos adversos que algunos eran irreversibles, entonces se dejó usar el hierro Dextran intramuscular y quedó el hierro sacarato. El hierro sacarato, el que se usa en el hospital bastante en lo que es en anemia en gestantes, tiene también efectos colaterales, pero que son mínimos. En cambio, el hierro carboximaltosa, este es el ideal, pues, ¿no? Este se acerca al ideal. Es otro tipo de hierro que no va directamente a los depósitos, ¿no? Este se va directamente, tiene una predisposición para llegar rápidamente a la médula ósea. Y es ahí donde queremos que llegue pues los depósitos, ¿no? La médula ósea, ¿para qué? Para formar glóbulos rojos. Entonces, el carboximaltosa es un buen hierro, el mejor hierro de todos hasta ahora. Entonces acá también hay algunas características de los hierros. El hierro sacarato que tenemos en el mercado y el carboximaltosa que cuesta un montón, pues, ¿no? El hierro sacarato debe estar 20 soles y este está como 700 soles cada ampolla. Entonces, pero es muy bueno, pues es muy bueno. La infusión también es más rápida. La infusión del hierro sacarato puede durar entre 45, una hora, hasta hora y media, ¿no? El tiempo de aplicación es mucho, ¿no? En el hierro sacarato, a diferencia del carboximaltosa. Las indicaciones mayormente, miren, desde cuenta en enfermedad renal crónica está observado y en carboximaltosa sí se puede dar en otro tipo de pacientes. Y en cuanto a la infusión, también, ¿no? La dilución también es importante, se puede dar libremente, ¿no? Acá hay una fórmula de Ganzoni, cómo sacar la dosis para poderles dar hierro endovenoso a nuestros pacientes, ¿no? El peso es muy importante, la hemoglobina objetiva, a cuánto queremos llegar, la hemoglobina actual, ¿no? Se resta, más o menos pongamos un ejemplo, acá pesa 50 el paciente, la hemoglobina objetivo es, digamos, 14, la hemoglobina actual es
12 y tenemos una diferencia de 2, ¿no? 2 por el peso $50 por 2, 100 por 2.4 sería 2.240, más los depósitos de hierro, como dice acá, si pesa más de 50, entonces sería 500, sería más o menos 740. Sería más o menos 8 ampollas tendríamos que poner a ese paciente para llevarlo de 12 de hemoglobina a 14, ¿no? Y acá está pues las grandes ventajas, chicos, las grandes ventajas del hierro endovenoso versus el hierro oral, ¿no? La vía oral. Miren la vía oral, la vía endovenosa. Tremenda ventaja, no es ni la mitad. Entonces por eso yo utilizo bastante el hierro endovenoso. ¿Cuándo estamos frente a una anemia refractaria? Una anemia que no sube. En la vía oral, por ejemplo, hay mucho, ¿no? La gastritis, el uso de algunos medicamentos, algunos metales, o cuando lo usamos, entonces interfiere con la absorción del hierro. Pero en la vía endovenosa, algunas deficiencias nutricionales hacen que no se articule adecuadamente con el hierro y hace que el paciente caiga fácilmente en anemia. Hay que evaluar también la deficiencia de otras vitaminas, ¿no? Para poder saber si estamos frente a una anemia refractaria. ¿Y cómo sabemos que estamos frente a una buena respuesta? Cuando el paciente aumenta pues su hemoglobina de 1 gramo por decilitro a las 2 semanas o si no, 2 gramos por decilitro a las 4 semanas, ¿no? Eso es la vía oral, eso es lo óptimo, ¿no? Mala respuesta, ya sabemos todo lo contrario a lo anterior, y básicamente por síntomas gastrointestinales, como lo dije anteriormente. Hay que valorar el cambio de preparado del oral, hay que cambiarlo, o la disminución de la dosis del hierro elemental, ¿no se dan cuenta? Disminuir, no dice aumentar. Y valorar el uso del hierro endovenoso. La mala respuesta, ¿cómo se evalúa? Hay que investigar, ¿no? Si estamos frente a una anemia mixta, también por deficiencia de B12, como lo dije anteriormente, deficiencia de ácido fólico, si hay una insuficiencia renal o hay una mala absorción, o estamos frente a una talasemia, ¿no? Que es más raro, ¿no? Y versus una anemia recurrente, ¿no? Que puede ser por pérdidas sanguíneas en cada ciclo menstrual, lo que hablamos anteriormente, las metorragias, pérdidas digestivas, ¿no? Y hay que darles un hierro de mantenimiento. Es bueno siempre investigar la etiología de la anemia. Hay que pedir diferentes exámenes para saber frente a qué anemia estamos y darles el tratamiento adecuado que necesitan, ¿no? Ya chicos, casi 1 hora, no, casi 40